Hola, buenos días, bienvenidos hermanos, Dios les bendiga, espero que estén bien. Y bueno, pues como ustedes ya han de saber, pues uno de los hermanos se nos puso enfermo con esto del coronavirus, pero bueno, vamos a invitarnos a que ustedes nos sigan y escuchemos pues la palabra del día de hoy que Dios tiene preparada para nosotros. Y pues para mí sigue siendo un privilegio que ustedes me visiten en esta página de la Iglesia Cristiana de Renuevo, y esta palabra es de parte de Dios para todos nosotros que vamos a escuchar hoy la palabra. Y pues yo te invito pues a que hagamos una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Cierra tus ojos unos momentos y vamos a darle toda la gloria a nuestro Dios. Padre de los cielos, Señor Jesucristo, tú que haces todas las cosas buenas, perfectas y hermosas, Señor, tú tienes un propósito grande para todos nosotros. Yo bendigo a todos mis hermanos que hoy están escuchando esta transmisión. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus casas, bendigo sus alacenas, Señor, porque tú eres el que nos formas y el que tú nos sustentas, Señor. Tú eres el que da la vida a nuestros corazones, Señor. Y nada pasa, Señor, si no es bajo tu permiso y bajo tu consentimiento, Señor. Mas hoy en esta mañana, Señor, yo invito a que el Espíritu Santo sea bendiciendo los corazones, trayendo vida, fortaleza, ánimo, consuelo y una palabra de lo alto poderosa, Señor, para que edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos, yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 24, ¿verdad? Y pues vamos a ver un capítulo, una historia que es muy conocida en este libro, que es el Camino de Maús, que ya tú lo has de conocer perfectamente. Y pues bueno, este relato nos hace una bella narración de lo que es la vida, ¿verdad? Y pues en estos días que es el tiempo del coronavirus, pues queda muy perfectamente adecuada el mensaje al que Dios quiere traernos a nosotros. Dice esta historia, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 24. Dice: sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vamos a estar viendo algunos versículos, no lo vamos a leer todo, pero en esta historia dice que estaban dos personas, ¿verdad? Ya había muerto el Señor Jesucristo, ya había resucitado, ya era el tercer día cuando el Señor estaba hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Y había dos personajes que se encontraban caminando y planeando y estaban desconcertados con todo lo que estaba pasando en sus vidas en ese momento, ¿verdad? Y si nos ponemos en el contexto, pues era en lo que estaba viviendo en ese momento la iglesia recién formada, que pues no entendía, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo, por qué el personaje como es el Señor Jesucristo había pasado todas estas situaciones en el contexto social, político, religioso, cómo estaba pegando, ¿verdad?, este evento en todos los aspectos. Y dice aquí la Biblia que era lo que se comentaba en ese momento. Así como en nuestros días el coronavirus, ¿verdad?, se está comentando en todos los medios, se está afectando en todas las áreas, en lo familiar. ¿Quién no está siendo afectado en estos días con esto del coronavirus? Bueno, pues así es de relevante, ¿verdad? Pero lo más importante es que el Señor Jesucristo tiene un mensaje de bendición y de grande fortaleza. Pero dice esta palabra, ¿verdad?, que mientras ellos estaban ahí caminando, Jesús mismo se les acercó caminando con ellos. Esto es algo importante, ¿verdad? En nuestros días, en tu diario vivir, tú has escuchado o a lo mejor has conocido a gente que ha fallecido, a gente que está en los hospitales, a algún familiar que está encerrado, y pues no sabemos, ¿verdad?, cómo reaccionar a esta situación. Pues es algo nuevo para nuestras vidas. No hay un protocolo social para este evento que se ha venido manifestando. Pero dice aquí la Biblia que estando en esta situación, estas dos personas que habían sido conocido al Señor Jesús de cerca, tal vez fueron sus discípulos, estuvieron en algunos milagros, en alguna reunión masiva con el Señor Jesucristo, y esto que aconteció en su momento, pues que ver crucificado al Señor Jesús en el monte del Calvario, una persona tan relevante para ellos, que pues no entendían toda esta situación, así como tú y yo, y que no entendemos, ¿verdad?, todo lo que estaba manejándose a nuestro alrededor. Nos alcanza, más bien, no
nos alcanza el entendimiento para poder visualizar o ver hacia dónde vamos, dónde va a parar todo esto, dónde más nos va a afectar, ¿verdad? Porque estas personas habían sido afectadas emocionalmente. ¿Y qué crees? Pues estaban pensando cómo resolver económicamente sus vidas. Ahora que esto había tomado una dirección totalmente incierta, como ahora nos está pasando a nosotros, es incierto lo que vamos a pasar, pues ahora el Señor Jesús entiende esta parte. Y estos hombres venían hablando de que iban a volver a hacer sus negocios, iban a ir a tal ciudad, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que en ese momento se les aparece el Señor Jesucristo en el camino junto con ellos. Así como tú y como yo, Dios nos puede estar acompañando y no lo podemos ver ni lo podemos entender. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No sé si tú y yo nos podamos identificar perfectamente con este versículo donde no podemos entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y más adelante dice que estos hombres, el Señor Jesús les pregunta: ¿y por qué están tristes? ¿Por qué estás preocupado, verdad? ¿Por qué estás tan desconcertado con todas estas cosas? No sabemos, ¿verdad? La ciencia cierta cómo esto se va a resolver, pero algo que sí sabemos es que en nuestros días todos los planes, todos nuestros proyectos han sido totalmente cambiados, y esto nos ha afectado emocionalmente al grado de que algunos psicólogos han abierto una llamada telefónica de parte del gobierno para pues asesorar, ¿verdad?, a la gente que tiene alguna depresión, alguna situación que no ha podido asimilarla. Así también estos hombres. Dice: ¿por qué el Señor Jesús les pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué tú estás triste el día de hoy? El Señor Jesús te pregunta: ¿por qué estás triste? Dice aquí que empezaron a dialogar, empezaron a soltar sus sentimientos. Dice la palabra de Dios que en el versículo 18, Cleofas, un personaje que en ese momento, pues no hay mucha historia, ¿verdad? Pero aquí el sentido es que tú y yo nos sentamos identificados. Este hombre dijo, abrió sus sentimientos y le dijo a este personaje que él no sabía que era el Señor Jesús: tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que están pasando en nuestra ciudad. ¿Acaso tú no sabes? ¿Acaso no has estado viendo las noticias? ¿Acaso no has tenido algún familiar, alguna noticia, alguna amistad que está luchando contra todas estas situaciones? Ahora tú me preguntas: ¿de dónde has estado viviendo? ¿Dónde has estado encerrado? ¿Has estado en una cueva? Casi le responde este hombre, ¿verdad? Expresando sus sentimientos, expresando lo más profundo de su corazón, diciendo: pues, ¿no has entendido entonces? ¿Dónde has estado, no? Entonces todas esas cosas empezaron a fluir. Es como una oración, ¿verdad?, que cada uno de nosotros le expresamos de lo más profundo de nuestro corazón a nuestro Señor, diciendo: Señor, tú estás viendo esta situación y no hay cabida, ¿verdad? Pero este mensaje, ¿verdad?, está enfocado a que cada uno de nosotros que ha tenido ese sentimiento, pues tengamos confianza en el Señor, ¿verdad? Y si tú que me escuchas no has conocido al Señor o no has querido confiar en el Señor, yo te invito a que te acerques al Señor, porque el Señor tiene el control de todas estas cosas. El Señor Jesucristo que resucitó y hoy está caminando con nosotros, ¿verdad? El mensaje de nuestro Dios es que bajo todas estas circunstancias Dios tiene el control, ¿verdad? Dice más adelante, ¿verdad? Todas estas cosas estaban aconteciendo y este hombre estaba detallando cada una de las situaciones que estaban viviendo, y en el versículo 25 les dijo el Señor: oh insensatos, oh insensatos. Hay veces que nosotros hemos sido insensatos, y esta palabra, aun cuando es dirigida a los que se congregaban con el Señor, a los que conocían al Señor, les dijo: oh insensatos. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo el Señor algo tan fuerte, verdad? Esta palabra que nos habla de que pues no estaban situándose en lo que están viviendo, ¿verdad? Se estaban, situándose solamente en lo que ellos habían vivido, en lo que ellos estaban sintiendo en ese momento, ¿verdad? Estaban confundidos y sus emociones estaban tomando las decisiones y el control de su vida, porque estos hombres estaban decididos a volver
a su vida cotidiana, a su vida normal, a su vida antes de conocer al Señor. Y tú y yo, pues en algún momento el Señor Jesús ha sido misericordioso y nos ha tenido paciencia y Dios ha estado tratando con nosotros, pues nuestro carácter no ha sido formado con esa solidez que el Señor anda buscando. Dice, oh insensatos y tardos de corazón, dice aquí la palabra, para creer todo lo que los profetas habían dicho. Y sabes que esta palabra que Dios nos habla en esta mañana ya estaba profetizada, ya estaba dicha. Y nosotros nos desconsolamos y nos descontrolamos porque queremos seguir en una dirección o planear cuando el Señor ya nos había avisado de todas estas cosas que habían de acontecer. Pero tú y yo no lo podemos entender. Pero ahora en esta mañana el Señor dice que Él les empezó a hablar de las profecías y de todo el mensaje de los profetas y de todo el mensaje de Moisés que tenía para ellos, que se tenía que cumplir. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que todo esto tiene que cumplirse. Y si hoy estamos viviendo un tiempo que se está cumpliendo la palabra de Dios, entonces esto nos debe de poner alerta y decir atentamente, mira, que esto que está pasando ya te lo había dicho yo. Ya te lo había traído a través de un mensaje, a través de un profeta, a través de la palabra de Dios, a través de tu corazón cuando Dios te está hablando a tu vida, ¿verdad? Porque en algún momento sí hemos sido tardos para entender y nuestro corazón se ha endurecido, se ha hecho lento para entender. Pero hoy, dice aquí en el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse un momento más, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que cuando todo esto acabe, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia. Yo te invito por eso que en esta mañana, ¿verdad? No seamos lentos para escuchar la voz de Dios. No nos tardemos, ¿verdad? A reaccionar a lo que el Señor Jesús está trayendo hoy a mi vida, hoy a tu vida, hoy a tu familia, hoy a tu economía, ¿verdad? El Señor Jesús está trayendo un mensaje para tu vida. Y hoy quiere el Señor que tú sueltes, ¿verdad? Toda esa carga, esa preocupación y nos enfoquemos en una visión que el Señor está trayendo a nuestras generaciones. Decía el versículo más adelante, 32, ¿verdad? Decía esto de hombre, ¿no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos estaba hablando? Si esta palabra te está ardiendo en el corazón y está trayendo un mensaje, es porque Dios ha estado hablando ya de ante tiempo atrás a tu vida, a tu corazón, diciendo, pues es que esto te tenía que golpear de alguna forma, ya que pues de algún momento no habías estado reaccionando, ¿verdad? A lo que yo ya te había traído. Así que el Señor Jesús dice, a través de su Espíritu Santo, este mensaje está haciendo clic en tu vida porque el Señor está haciendo algo muy poderoso en tu corazón. Bueno, dice más adelante que el Señor Jesús se les apareció después a los discípulos, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Dice Jesús, cuando se les apareció en medio de todos ellos, estaba ahí el Señor Jesús hablándoles a sus vidas y estaban encerrados y de repente se espantaron, dice el versículo 37, se atemorizaron, pensaban que veían un espíritu, dice la palabra de Dios. Pero ellos les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos diciendo, esto es una visión, esto es algo que no es terrenal, esto está fuera de la atmósfera terrenal, es solamente espiritual, así como el día de hoy, ¿verdad? Como lo que podemos hoy entender de lo espiritual, ¿verdad? En nuestros días, y esto lo traspolamos diciendo, pues esto del coronavirus solamente está afectando a lo terrenal. A la economía del mundo, a la economía de Estados Unidos, a la de México, a todas las del globo terráqueo, ¿verdad? Y que esto no va a trascender, esto no tiene nada que ver con lo espiritual, así algunos han de pensar. Pero hoy dice aquí la palabra de Dios, mira que esto no es nada más espiritual, porque un espíritu no nada más come, ¿verdad? Un espíritu no come, y él les dijo, tráeme un pez, ¿verdad? Y él tomó un pez y tomó un pedazo de miel, ¿verdad? Y se lo comió.
como diciendo, esto es real, esto es real, todo lo que estás viviendo tiene que ver con la palabra de Dios, todo lo que estamos viviendo el día de hoy es con un mensaje directamente de lo alto, directamente de los cielos, porque Él quiere que tú estés poniendo los pies no solamente en el plano terrenal, sino ahora en el plano espiritual, porque el mensaje de Dios tiene que ser claro, tiene que ser preciso y tiene que ser revelado. Y más adelante nuevamente dice, versículo 44, esto son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, dice la palabra de Dios, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas. Que esto que hoy estamos viviendo como llamado coronavirus, llámelo como quieras, ¿verdad? Pero dejemos a un lado todo eso, sino lo que realmente importa es que ahora que estamos viviendo y ya estamos sumergidos en esta situación, ahora que Dios tenga misericordia y corra el velo y que pueda nuestro espíritu de verdad de entenderlo, porque hasta el día de hoy yo sé que muchos de los congregantes, mucho pueblo de Dios está buscando una salida, está buscando una respuesta, está buscando la respuesta que ellos quieren escuchar a sus vidas, pero no estamos poniendo atención. Por ejemplo, como lo que yo te decía de estos dos mercaderes que iban camino a Emaús, dice la Biblia, ¿verdad? Estaban planeando volver a sus actividades normales, ¿verdad? Como lo ha taladreado hoy todos los días los medios masivos diciendo la nueva normalidad. Esta palabra ya había sido profetizada hace tiempo atrás por un profeta llamado David Wilkerson, diciendo la nueva normalidad, y esta palabra ha sido muy frecuente. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, era necesario, ¿verdad?, que esto aconteciese para que la iglesia empiece a despertar, para que tú y yo podamos decirle, Señor, no me quiero quedar atrás, no me quiero quedar al último, más sin en cambio quiero que vivir y sumergirme en lo que tú estás trayendo, en lo que tú me quieres hablar. Más adelante, y con esto cierro, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén, hermano. Dios es el que trae la bendición final a nuestras vidas. Él trae el mensaje a tu vida, Él trae el mensaje, ¿verdad?, para que las escrituras sean reveladas, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a entender si nosotros no leemos la Biblia, ¿verdad? Yo practico otra religión, qué sé yo, no estoy hablando ahorita de religiones, sino de conocimiento y de cultura general, de que nos leamos, ¿verdad? Y que hoy puedas leer estos versículos que hoy te estoy mencionando, que estaban escritos hace más de 2000 años. Date cuenta, ¿verdad?, que este mensaje fue escrito hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, era necesario que esto aconteciese y que versículo 45, perdón, les abrió el entendimiento. ¿Quién? El Espíritu Santo, el poder de Dios, para traerles un mensaje de poder, de salvación, de vida eterna, para que tú te despiertes y creas al Señor y le creas a su promesa y creas que en Él hay perdón de pecados y que creas en Él que hay salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué estamos esperando? Buscamos al Señor de todo nuestro corazón. Volvamos al Señor, volvamos a la senda antigua, dice la palabra de Dios. Volvamos a buscar su rostro y nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas, porque Cristo ya viene pronto, pero Él viene por un pueblo arrepentido, ¿verdad? No por el pecador, ¿verdad? Viene por aquel que cree en Él y se arrepiente y lo recibe como su Señor y Salvador. Así que yo te invito, hermano, hermana, que tú busques la palabra de Dios, busques la presencia de Dios y no nada más te quedes ahí, sino busques una congregación, busques un lugar donde se lea la Biblia, donde se practique el nacimiento virginal, donde se tenga el Señor Jesús como el único y suficiente Salvador, porque esta palabra trae poder y salvación. Arrepiéntete, hermano, hermana, de verdad yo te amo, te aprecio, de verdad yo quiero verte bien, dice la Biblia, yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. Yo quiero que tu corazón tenga paz, ¿verdad? Y en esta palabra que hoy te estoy invitando, tengas la confianza de que Dios te ama. Así que dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Era necesario, ¿verdad? De todas las naciones y comenzando desde Jerusalén. Dice que esto era necesario,
porque el Espíritu Santo va a venir sobre esta tierra, va a venir sobre tu vida si tú se lo pides, si tú le dices, Señor, lléname. Yo te invito a que leas la palabra de Dios y a que ores en esta mañana y que hagas una oración buscando la presencia de Dios. Yo te bendigo, hermano, hermana. Yo te agradezco que me hayas escuchado y que estos minutos que estamos aquí, pues lo recibas con poder, que la palabra de Dios te llene, que el Espíritu Santo te llene. Y en el nombre de Jesús yo te bendigo. Amén, amén, amén. Hasta luego, hermanos. Dios te bendiga.